Imagina un tiempo anterior al tiempo, un espacio donde no existía tierra, ni cielo azul, ni siquiera el murmullo del viento entre los árboles. Solo un vasto silencio, un vacío insondable. No había forma, ni sonido, ni movimiento, solo la eternidad contenida en sí misma. Pero en medio de ese silencio perfecto, algo surgió, una intención, un pensamiento divino. Y entonces, luz. No la luz física que ilumina los días, sino una luz primordial, anterior a toda materia. Una emanación directa de la voluntad de Dios. Mucho antes de que Él dijera, hágase la luz, en el Génesis, ya existía una dimensión espiritual vibrante. Un reino invisible donde la materia aún no había sido pensada, pero la energía del Creador ya comenzaba a tomar forma. En ese reino nacieron los primeros seres, los ángeles. Seres hechos no de carne ni hueso, sino de pura luz y conciencia. Criaturas diseñadas para reflejar la gloria divina, para adorar, servir y ser testigos del plan eterno. Y entre todos esos seres celestiales surge una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, tanto en el pensamiento teológico como en la meditación mística. ¿Quién fue el primero? ¿Quién recibió la chispa original de la existencia? ¿Quién fue el ángel que estuvo más cerca de Dios desde el principio mismo de la creación espiritual? A lo largo de generaciones, esta pregunta ha sido motivo de debate y reflexión. Algunos afirman que fue Lucifer, el portador de luz, un ángel de belleza inigualable, cuyo esplendor era tan intenso que parecía reflejar la gloria misma del Altísimo. Sin embargo, su historia culmina en una caída, no por debilidad, sino por orgullo, por desear para sí lo que solo a Dios le pertenece. Otros aseguran que fue Miguel, el arcángel guerrero, defensor de la justicia celestial, aquel cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Y cuya lealtad nunca titubeó. Incluso hay quienes se adentran en los velos de la tradición mística judía y mencionan a Metatrón, el ángel escondido, el escriba de Dios, el mediador entre el cielo y la creación, tan cercano a lo divino que su nombre apenas se pronuncia. La Biblia no ofrece una respuesta directa, pero deja pistas. En Job 38:7 se menciona que las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios colocaba los cimientos de la tierra, lo cual sugiere que los ángeles ya existían antes de la creación del mundo físico. Esto confirma una verdad espiritual profunda. El mundo invisible antecede al visible. Y si hubo un primero entre todos esos seres celestiales, su existencia tendría un lugar singular en la historia de todo lo creado. Las tradiciones judías antiguas hablan de múltiples cielos, esferas de existencia espiritual donde los ángeles habitan según su nivel de gloria y función. Serafines, querubines, tronos, virtudes, cada uno con un propósito específico en el orden divino. Pero el primero, ese fue distinto. Fue la chispa inicial, el punto de partida de todo lo que vendría después. Algunos cabalistas se refieren a la luz del primer día como Organus, la luz escondida, una luz que no era física, sino espiritual, y que tal vez no era una cosa, sino un ser. ¿Era esa luz el primer ángel? Una criatura tan íntimamente unida a Dios que su propia existencia se confundía con la manifestación misma de la gloria divina. Muchos creen que ese ser fue Lucifer antes de su caída, cuando aún caminaba entre piedras de fuego y su voz sonaba como música celestial. Ezequiel 28 describe un querubín perfecto, rodeado de esplendor, que fue hallado en falta por causa del orgullo. Pero también está Miguel, quien no fue el más bello ni el más alto, pero sí el más fiel. En el Apocalipsis lidera la batalla contra el dragón, no por ambición, sino por obediencia. Y luego está Metatrón, cuya figura aparece en textos como el tercer libro de Enoc, descrito como el ángel de los rostros, el escriba celestial con miles de ojos, el guardián de los secretos de Dios. 3 figuras, 3 caminos, 3 símbolos, el caído, el fiel y el oculto. Cada uno representa una forma diferente de responder ante la gloria divina.
Lucifer contempló su propia belleza y se desvió. Miguel fijó su mirada en Dios y permaneció. Metatrón fue apartado, reservado, escondido en los pliegues del misterio divino. Después de la rebelión, el cielo se reorganizó. Lo que antes era solo adoración, ahora se convirtió en un sistema ordenado con jerarquías claras y funciones definidas. La estructura angelical en 9 coros, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, no fue producto del azar, sino del restablecimiento del equilibrio tras la ruptura causada por la caída del primero. Pero el misterio no termina ahí. Algunas profecías y tradiciones esotéricas sugieren que ese primer ángel no solo fue testigo del origen, sino que también tendrá un rol al final de los tiempos. Mientras que el Apocalipsis presenta a Miguel como el líder de los ejércitos celestiales, también se menciona la figura del ángel que abre los libros, que anuncia los juicios, que trae la revelación final. Para algunos, ese ángel es Metatrón, el escriba eterno. Para otros, será Lucifer quien recibirá el juicio definitivo. Y hay quienes creen que ambos, de algún modo, estarán presentes en el clímax de la historia espiritual. Quizás el primer ángel no fue elegido solo para reflejar la luz divina, sino para enseñarnos lo que ocurre cuando esa luz se convierte en orgullo o cuando se mantiene como reverencia. Quizás, más allá de los nombres, lo que Dios creó primero fue un modelo, un arquetipo, una representación de la elección que toda criatura consciente debe hacer: mirar hacia sí misma o mirar hacia el Creador. Tal vez entonces el misterio del primer ángel no se resuelva con un nombre, sino con una lección eterna. Y tal vez la respuesta más profunda no esté escondida en textos secretos, sino en el reflejo que ese ángel dejó en cada alma humana. Porque al final, el primer ángel sigue hablándonos, no con palabras, sino con su historia.